presidente de Colombia. En esta situación que se vive, muchas veces el temor ronda la mente de algunas personas y el pesimismo toma el corazón de muchos también. Hay crisis, hay una guerra de maldad entre los candidatos, el uno habla mal del uno y del otro, y hay temor en muchos habitantes de Colombia, muchos cristianos también. Pero hoy vamos a ver tres aspectos importantes que debemos tener en cuenta para que tengamos la seguridad de que Dios está haciendo algo especial en Colombia y que todo está bajo control de Dios y que podamos darle la gloria porque Él está obrando. Precisamente en el Salmo 93 vamos a ver tres aspectos, y el primero es: Dios gobierna sobre todo y sobre todos, porque Él está en su trono. Entonces, en esta situación que vivimos, no debemos llenarnos de temor, de incertidumbre, ¿cierto? Y perder la esperanza, como nos venían noticias de algunos países que han caído en unos gobiernos ateos y que las iglesias han perdido la esperanza. No perdemos la esperanza, ni la confianza, ni la certeza, porque el Salmo 93:2 dice: firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Pero el versículo 1 del Salmo que estamos mirando dice: Jehová reina. ¿Cuántos creen que el Señor reina? Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Y el texto básico que estamos mirando: firme su trono desde entonces. La Biblia dice y enseña que el Señor reina, que es el dueño de la historia, que aunque hayan crisis y hayan dificultades en la historia de los hombres, Dios no ha perdido el control, porque Él sigue sentado en su trono. Precisamente Juan vio la visión del cielo y dice que vio un gran trono establecido en el cielo y a uno sentado sobre ese trono. Y dice que estaba rodeado de gloria y que todos los habitantes celestiales le daban la honra y la alabanza. Es el trono de Dios. Dios está en el cielo y gobierna también en los asuntos de los hombres. Por eso nosotros debemos estar dándole gracias y dándole gloria, no estar llenos de incertidumbre ni de temor, porque Dios está en su trono y su trono es firme. Dice el versículo: firme es su trono. Damos gloria a Dios por eso. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces, qué importante es que el reino de Dios es firme. Y dice también el Salmo 103:19, dice de la siguiente manera este salmo. Leámoslo por favor. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Entonces su reino es firme y no se mueve. Pasen los siglos, pasen circunstancias, el trono de Dios está firme. Pero ese trono de Dios, ese reino de Dios está sobre todos. Declare conmigo que el Señor Dios gobierna sobre todo y sobre todos. Es decir, que nada se sale de su señorío. Entonces no tiene que haber incertidumbre respecto al futuro del país, respecto al futuro de cada uno de nosotros, porque todo está bajo el control del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que levantarnos confesando esta verdad, que el Señor gobierna sobre todo y sobre todos, y que ese reino es firme, ese reino permanece para siempre. El Salmo 10, versículo 16 nos dice la palabra de Dios también. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Jehová es rey eternamente y para siempre. Y el Salmo 45, versículo 6 también lo declara
Y dice la palabra de Dios: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. En este día que quizá hay incertidumbre en la gente, esté usted tranquilo, confiado, porque Dios está en su trono y Él gobierna sobre todo y sobre todos. Y su reino permanece y nadie podrá sacar a Dios de ese gobierno. Dios permite a veces circunstancias en la historia, pero Dios no ha perdido el control. Adolfo Hitler dijo: Dios gobierna en el cielo y yo en la tierra, dijo él. Y por supuesto hizo muchos estragos, pero a lo último de sus días, Adolfo Hitler, desesperado, se suicidó. Porque aunque hizo muchas maldades, no pudo seguir haciendo lo que quería. Se tuvo que suicidar y a lo último llegó al infierno. Porque ¿qué pasa? Dios permite que ciertos personajes en la historia hagan ciertas cosas, pero eso que ellos hacen no es ilimitado. Por eso la palabra de Dios dice que el salmista vio al soberbio que se extendía como un laurel verde sobre el muro, y él decía: ¿hasta cuándo, Señor? Pero cuando Dios dijo: se acabó, se acabó. Y Dios le dijo a Hitler: hasta aquí fue y hasta ahí fue. Porque el que gobierna está en el cielo. Y no solo gobierna en el cielo, sino que también gobierna en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios sobre eso? Por eso la palabra del Señor dice que los cristianos debemos orar: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces no tenga usted temor, porque el que realmente que gobierna es Dios. Pero Dios nos ha dado el arma de la oración. Porque Dios quiere que a través de la oración nosotros pidamos que el reino de Dios se implemente en la tierra. Y que el Señor tome control de las naciones, que el Señor tome control de nuestras vidas, de nuestras familias. Pero tenemos que entender esto: el trono de Dios está firme. ¿Estamos de acuerdo? No hay temor. Dios permite circunstancias, pero Él tiene el control de cada circunstancia. Él gobierna en el cielo, pero también Él establece su reino en la tierra. Un hombre llamado Friedrich Hegel dijo: el Estado es como Dios caminando sobre la tierra. Y esto es lo que algunos políticos quieren hacer: que el gobierno, el Estado, domine hasta qué come la gente. Usted sabe que hoy en China las personas no son dueñas ni de su propio cuerpo. Hoy hay una ley en China que si el gobierno de China necesita supuestamente el riñón de un ciudadano, lo puede vender. Y dice: el gobierno necesita su riñón y usted tiene que entregar el riñón, porque no es de él, sino que el riñón es del Estado. Los pulmones son del Estado, los huesos son del Estado. Pero la Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Pero dele gloria al Señor. Entonces nosotros debemos proclamar que hay un solo Dios y que no es un gobierno, que no es el imperio de alguien o de un movimiento u otro, sino que el que gobierna es el Señor Dios. ¿Y quiénes más tenemos que proclamarlo sino nosotros? Permitir que Él gobierne nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestras acciones, pero que también oremos que venga su reino. Por eso no tengas temor, porque el Señor gobierna y ese gobierno se establece a través de la oración. El día viernes muchos estaban reunidos en oración. En los últimos días, iglesias y grupos de pastores han estado clamando 40 días de ayuno, otros en oraciones, en vigilias. El pueblo de Dios ha orado y téngalo por seguro, Dios escucha la oración del pueblo de Dios. Y Dios va a manifestar su reino en Colombia. Es decir, que Dios va a derramar su gloria sobre esta nación y la va a poner por alabanza entre las naciones, porque Dios gobierna, porque Dios está sentado en su trono. ¿Cuántos lo alabamos y cuántos le damos la gloria a Dios? ¿Lo adoramos, lo bendecimos? ¿Sí o no lo bendecimos? Los hombres se levantan contra Dios. Voltaire dijo: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie
la volverá a publicar. Pero después, Voltaire, después de su muerte, su vieja imprenta y la casa donde vivía fueron compradas por la Sociedad Bíblica de Ginebra. Es decir, que la casa del ateo y que dijo que la Biblia no la volverían a publicar, su casa fue comprada por la Sociedad Bíblica. ¿Qué le parece eso? El 24 de diciembre de 1933 el gobierno británico compró al gobierno ruso el valioso manuscrito sinaítico de la Biblia por $500,000. En contraste, ese mismo día, en la primera edición de la obra de Voltaire, costaba 11 centavos en las librerías de París. Actualmente una de las imprentas más grandes de Biblias en Europa se encuentra en la casa donde murió el personaje. Entonces, sus libros se vendían en centavos, pero los manuscritos bíblicos en $500,000. Dijo que la Biblia no se volvería a imprimir y en su casa se estableció la imprenta que distribuyó Biblias y sigue distribuyendo Biblias. Porque la gente blasfema contra Dios y habla contra Dios, pero Dios gobierna. Cierto que sí, y aunque la gente diga lo que diga, el Señor sigue en su trono. Gloria sea a Dios. Un personaje llamado Tancredo Neves, candidato a la presidencia de Brasil, y él dijo: si consiguiera más de 500,000 votos, ni Dios podría impedir que yo sea presidente de Brasil. Tancredo Neves fue un político brasileño que efectivamente consiguió tal cantidad de votos, pero enfermó y murió un día antes de asumir el cargo de presidente. La mañana del 21 de abril de 1985, Neves despertó asustado a causa de un terrible malestar en los intestinos. Después de 7 cirugías, la muerte fue inevitable, justo antes de tomar el poder. Dijo: si logro 500,000 votos, ni Dios me quita la presidencia. Dios le permitió los 500,000 votos. Hubo la euforia y el jolgorio y la celebración con whisky y con tantas cosas, me imagino. Y faltando unas horas para recibir su cargo como presidente, tristemente murió, porque Dios está en su trono y nadie se burla de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Bendito el nombre del Señor. Una actriz muy conocida, Marilyn Monroe, la famosa actriz, se encontraba en una presentación cuando el predicador internacional Billy Graham se acercó para decirle que el Espíritu de Dios lo había mandado para que le compartiera el Evangelio del Señor. Ella le respondió despectivamente: yo no necesito a su Jesús. Una semana después, el 4 de agosto de 1962, alrededor de las 11 de la noche, su ama de llaves la encontró desplomada en su apartamento de Brentwood, California. La trasladaron al hospital, pero ya era demasiado tarde para salvarla. Una mujer hermosa, llena de vida, una actriz muy conocida, dijo: yo no necesito de su Jesús. A la semana estaba muriendo, porque la soberbia del hombre termina en la tumba. Y allí, ¿qué solución hay para esos seres soberbios? También Hugo Chávez: desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, maldito seas, Estado de Israel, maldito seas. El expresidente político y líder militar venezolano dijo esa frase en televisión nacional. Sin embargo, después, el 5 de marzo del 2013, falleció a causa de un cáncer que estaba en lo más profundo de su cuerpo. No hay quien se burle de Dios. Él está en su trono. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por esto? Amén. Una periodista llamada Maureen Cliff entrevistó a John Lennon, el director de los Beatles, y él hablando acerca del cristianismo, y él dijo: el cristianismo se está desvaneciendo y se está achicando, va a perecer. No tengo que argumentar demasiado. Tengo razón y con el tiempo quedará demostrado. Nosotros, los Beatles, somos más populares que Jesucristo.
No sé qué va a desaparecer primero, si el rock o el cristianismo. Pero a las pocas semanas, John Lennon era asesinado por balazos que le daban por la espalda. El gran ídolo rock and rollero moría asesinado. Sencillamente se acabaron sus días, pero Dios sigue en su trono. El cristianismo sigue siendo predicado. La Biblia sigue teniendo poder. Jesucristo está vivo. Bueno, podríamos leer más y más de estos hechos históricos, pero lo cierto, amados hermanos, es que nosotros debemos saber que el Señor tiene un trono que permanece para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Cuando precisamente Idi Amin Dada mandó a matar a un obispo cristiano que lo amonestaba por sus malos comportamientos de genocidios y cosas así, solo fue tocar al siervo de Dios cuando al poco tiempo salió despavorido, desterrado y destronado del poder en Uganda. Déjeme decirle, amados hermanos, que no hay hombre que se levante contra Dios y que le vaya bien, porque Dios gobierna, Dios tiene el control. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Entonces nosotros tenemos que entender eso y darle la gloria a Dios y bendecirlo y orar que venga su reino, porque el Señor está en su trono y su trono es un trono eterno. Eso es lo que tenemos que recordar hoy en este día tan importante para Colombia. No tener temor, declarar la palabra que dice: Dios está en su trono, Él reina sobre todo y sobre todos, y su reino está firme eternamente y para siempre. Mire que ni el mismo diablo ha podido destruir el trono de Dios. En Isaías 14, vemos nosotros los versículos 12 al 17, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de la tierra, tú por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces ni el mismo diablo, con todo el poder y la autoridad que tuvo en un tiempo y que ha ejercido para arrastrar cantidad de ángeles y potestades angelicales, y con ese poder que Dios le dio, se llenó de soberbia y dijo: subiré y estableceré mi trono y seré más alto que el Altísimo. Pero ¿sabe una cosa? A Dios nadie le puede dar golpe de estado. Dios lo echó por tierra, lo derribó hasta el Seol, y ni el mismo diablo se puede levantar contra Dios. Porque la Biblia dice que el destino de Satanás será el lago de fuego que arde con fuego y azufre, y allí estará afligido por la eternidad, pero el reino de Dios permanecerá firme para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y entonces nosotros debemos darle la gloria a Dios en estos momentos de incertidumbre nacional. El pueblo de Dios no tiene temor, y el pueblo de Dios no vota temerosamente y diciendo: es que va a pasar esto o aquello, sino que nosotros confesamos que el Señor gobierna los destinos de Colombia, y que por esa oración del pueblo de Dios y por ese clamor del pueblo de Dios, Dios va a descender con poder en este país y se va a glorificar en este país y va a levantar a Colombia por alabanza entre las naciones, porque Jehová reina sobre Colombia. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria sea a Cristo. Firme es su trono, Él es rey eternamente y para siempre. No se le olvide eso. Todos los sistemas y los regímenes se agotan, se deterioran. ¿Acaso después de 40 años del comunismo estar subyugando a toda Europa, hace aproximadamente unos 28 o 30 años atrás, no cayó el muro de Berlín?
¿Acaso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se desintegró? Y toda Europa Oriental reconoció a Cristo como el Salvador, porque la iglesia siguió confesando que aunque en cierto momento histórico la maldad y el ateísmo se había tomado Europa, esa iglesia oró y ese poder ateo cayó y llegó el avivamiento a Europa Oriental, porque Dios está en su trono. Dios está en su trono, calle delante de Él toda la tierra. Pero también dice que lo alabemos porque Él es digno de toda la alabanza. Entonces en este día sí debemos votar y debemos votar a conciencia. Pero entendamos que ningún hombre será el que le dará la respuesta a Colombia. Muchos se hacen matar por los candidatos. Cierto que sí, así sea un candidato cristiano o lo que sea. Pero nosotros no estamos idolatrando a nadie. No es un candidato u otro. El que tiene la respuesta para este país es el Señor. Y eso tiene que ser conciencia. Debemos tener conciencia, porque ¿qué es lo que puede cambiar un país? Es el mover de Dios. La historia lo ha demostrado. Los avivamientos en los diferentes lugares del mundo han hecho que las naciones cambien, que las naciones sean transformadas. Y sí debemos votar porque somos ciudadanos. Y el cristiano debe ser un ciudadano ejemplar, votando, pero no haciéndose matar por un personaje. Cierto que sí, sino proclamando que el cielo gobierna sobre Colombia y que Dios va a hacer algo maravilloso en Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Y debemos votar a conciencia, por supuesto, por gente que sea afín a los principios bíblicos. Pero el tema de hoy es qué hacer en estos momentos que estamos en el día de hoy. En segundo lugar, debemos entender que Dios está haciendo una obra que nosotros no entendemos. Dios dice en Isaías 28, versículo 21, que Dios hace una obra extraña. Dice, porque Jehová se levantará en el monte de Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Dios obra de maneras extrañas, de maneras incomprensibles, y eso es lo que nosotros debemos confesar. Muchas veces nosotros no vemos que Dios esté obrando, pero Dios está obrando. Muchas veces nosotros en la oración como que le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas. No es lo que tenemos que hacer. Sencillamente debemos orarle que venga a su reino, que Él se glorifique y Él obrará como Él quiera, muchas veces de una manera extraña, dice el versículo. Dice, para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Jesús obraba extrañamente, porque ¿cómo era posible que cuando había la tormenta en la barca, Él estaba durmiendo? ¿No es extraño? ¿No es extraño que mientras la barca se sacudía, Él dormía? ¿Es extraño o no es extraño? Y todos estaban desesperados. Pero sencillamente cuando Él se levanta, le dice al viento y a la tormenta que enmudezcan y se calma la tormenta y hay grande bonanza. Jesús obraba de una manera extraña. Resulta que una vez su hermano o su amigo más cercano, llamado Lázaro, murió. Y le habían mandado razones, cierto que sí, y él llegó demasiado tarde. ¿A cuántos días? 4 días. Imagínense, llegó a los 4 días. ¿No le pasa a usted cuando usted ora y le dice, Señor, llegaste demasiado tarde? Porque para usted y para mí, a veces es demasiado tarde. Y nosotros le decimos al Señor, o como dijo creo que era María que le dijo al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo que le está diciendo, estas son las horas de aparecer. Bueno, con respeto, pero le estaba diciendo eso. ¿Cómo va a aparecer hasta ahora? Le habían avisado y usted llega hasta ahora. ¿Por qué no vino antes? Y ahora ya no hay nada que hacer.
Mi hermano murió hace 4 días y ya huele, ya hiede, esa es la palabra. Huele muy mal, ya lleva 4 días. Pero el Señor dijo, quiten la piedra. Y le dijo a Lázaro, Lázaro, sal, ven fuera. Para cuando ya no había, para los demás, ya no había nada que hacer, ya el muerto estaba podrido, perdóneme la expresión, ya olía mal. Cuando ya usted piensa que no hay nada que hacer, el Señor hace algo extraño. ¿Cuánto dicen amén? Hace algo fuera de serie. Dígale al Señor, Padre, haz algo fuera de serie, algo extraño en Colombia. Y no empiece a criticar y a decir, si ve, entonces ¿dónde está Dios? Todo lo que hemos orado. Diga, Señor, gracias porque tú estás haciendo una obra que yo no entiendo, pero tú estás obrando. Ahora sería que entendían las hermanas de Lázaro que él no había llegado y que la muerte sería lo último y el podrirse el cuerpo de su hermano, perdón que esas expresiones tan fuertes, era lo último. Dios nunca llega tarde, Dios llega en el momento oportuno y hace cosas maravillosas. Y cuando Dios permite las cosas más difíciles es porque Él quiere glorificarse de una mayor manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que Dios obra de maneras que nosotros no entendemos. Porque, como dice la palabra, como los cielos son más altos que la tierra, así son más altos sus pensamientos y sus caminos que los caminos nuestros. Tenemos nosotros que confesar la palabra y decir, Señor, gracias, porque tú estás haciendo una obra que yo no entiendo, que yo no comprendo. ¿Cierto? Qué importante es esto, que nosotros podamos decirle, Señor, tú estás obrando. Como aquella hermana que oraba por su nuera que se convirtiera. Y oraba y decía, Señor, cambia a mi nuera, transfórmala, Señor. Y un día estábamos con mi esposa evangelizando en la calle 68. Entramos a un almacén de muebles y le hablamos a una señora. Recibió a Cristo y vino a la iglesia. Esta señora creía que ella no se podía convertir. Y lo tremendo fue cuando la señora entró por la puerta y la hermana que oraba por su nuera, cuando vio a su nuera dijo, ¿y qué hace aquí este demonio? Sí, no la dejen venir aquí, es un demonio. Dios la había salvado, Dios la había transformado y la suegra no creía que Dios estaba obrando. ¿Cuántas veces Dios estaba obrando y usted y yo renegamos, pero está ante los ojos lo que Dios está haciendo? Y esa hermanita se encargó de sacar a su nuera, la sacó de la iglesia. Dios está obrando, abra sus ojos, sus oídos y esté atento, esté alerta, porque Dios va a hacer cosas extrañas sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios las haga, diga, no puedo creer, Señor, tú no puedes hacer así, así no es, así no es. ¿Cómo así que así no es? Dios hace como Él quiere. ¿Cuántos me están escuchando? Pero despierte al que está a su lado. Amén. Porque nosotros decimos, Señor, así como me sanó hace 20 años, vuélvalo a hacer. Dios no repite sus métodos. Dios hace como Él quiere. Y uno dice, Señor, que sea así como fue la otra vez. No olvídese de eso. Nuevas son cada mañana sus misericordias, sus obras. Y Dios hace cosas raras. Estoy impresionado cómo las pandillas del Salvador, del país del Salvador, han sido razón de muchas muertes, miles de muertes de salvadoreños, y ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, ninguno había podido acabar con esa violencia, ni con procesos de paz, ni con firmas así como las de La Habana y cosas así. No habían podido, ni unos ni otros. Y Dios levantó un joven, un muchacho que tiene menos de 36 años, presidente de un país, un empresario, nada de político, y Dios lo puso como alcalde primero, y luego es el presidente de El Salvador, y ya tiene casi 40,000 pandilleros presos. Y era un país donde mataban de a 50, de a 60 diarios, y llevan un tiempo, como casi ya tirando a un mes,
en que 0 muertos cada día. Y lo atacan las organizaciones internacionales, lo atacan los de la derecha, lo atacan los de la izquierda, todo el mundo lo ataca. Y es algo raro, es algo extraño, es un modelo todo extraño. Pero lo cierto es que ya en El Salvador no están matando a la gente. Después de ser el país más violento del mundo. ¿Cuántos me están escuchando? Ya salieron de ese estigma y Dios usó algo raro. Dios obra de una manera extraña. Abramos nuestro corazón a Dios y digámosle: Señor, haz tu obra extraña, haz como tú quieras, pero Señor, glorifícate. Dígame, dígame. Dios está obrando y tienen que suceder milagros en su vida por la palabra de Dios. Dile: Señor, haz algo extraño en mi vida, en mi familia. Haz algo que no entiendo. Y cuando Dios esté obrando, no se asombre, diga: Señor, gloria a Dios, aunque todo lo que Dios hace es asombroso. Pero entienda que Dios obra como Él quiere. Y eso es lo que estamos proclamando sobre Colombia, que Dios hace algo asombroso en este país, que no lo entendemos cómo va a ser, pero Él lo va a hacer porque Él obra de formas extrañas. Imaginé que el Señor sanó a un ciego y escupe en la tierra el barro que se produce, se lo coloca en los ojos y le dice: vaya, lávese. Y después resulta viendo. ¿Raro o no raro? El Señor Jesucristo hacía unos milagros con una forma rara de obrar, pero Él obra como Él quiere. ¿Cierto que sí? ¡Qué tremendo es esto! Nosotros vemos, hermanos, que el Señor dio victoria a su pueblo, diciéndoles que dieran 7 vueltas a Jericó. ¿Usted mandaría a alguien, si fuera un militar, un gobernante que necesita conquistar una ciudad, los mandaría a darle 7 vueltas a Jericó, a esa ciudad, para tomarla? Pues usted dice: eso no tiene ninguna lógica, no tenemos armamento, eso es ridículo, es absurdo, no tiene sentido. Pero el pueblo de Dios sabía escuchar, diga, sabía escuchar, y usted debe aprender a escuchar a Dios, porque por no escucharlo hay problemas. Pero si tú lo empiezas a escuchar, Él va a hacer cosas raras, extrañas, y dar las vueltas y en obediencia. Y después gritan, suenan las trompetas y se caen los muros. ¿Será que era porque gritaron mucho? ¿Eran los decibeles que hacían trepidar las paredes? Fue el poder de Dios haciendo una obra extraña. ¿Haciendo una obra qué? Extraña. Dios quiere hacer una obra extraña en su vida. Dígale ahí en su secreto: Señor, haz obras extrañas en mi vida. Estoy dispuesto. Amén. Bueno, ¿no le parece extraño que un gran guerrero, un gran paladín, un soldado, un tremendo hombre, grande, desafía al pueblo de Israel y David sale a enfrentarlo? Y entonces David lo vence con una piedra. ¿Usted se imagina que Dios salve a toda una nación con una piedra? ¿Se imagina eso? Que salve a todo un pueblo con una sola piedra. Eso es absurdo. Todos esos ejércitos ahí esperando a ver cómo se desenvolvía todo, y llega un muchacho y toma esa piedra y la lanza en el nombre de Jehová y mata al gigante. ¿Usted cree eso? Yo sí lo creo. Pues por supuesto, porque era la estrategia de Dios. Algo raro, algo insólito, algo insignificante, dijo la hermana, algo extraño, pero Dios obró. Entonces es importante entender eso, hermanos, que Dios obra de una manera extraña como nosotros no lo imaginamos. En cierta oportunidad Dios envió un ángel para librar a su pueblo, y en una noche un ángel mató 185,000 soldados. ¿Extraño o no extraño? Tremendo. Es decir, no es el método, no es la forma. Usa piedras, usa saliva, usa ángeles, usa de todo, pero el que lo hace es el Señor. Pero póngale ánimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alábelo, alábelo, digámoslo al Señor. Él se sale de nuestros patrones, se sale de nuestros métodos, se sale de todo lo que, de nuestros enmarcamientos. Envió el ángel del Señor y mató 185,000 soldados. De pronto usted
se pone a orar: Señor, mande un ángel y que mate a todos los que no son de mi misma línea política. No, no, diga no. Que los mate a todos, a todas. No, Dios obra como Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí entendamos que Dios obra de una manera quizá extraña, pero Él obra. Gloria a Dios. Vamos a mirar en 2 de Reyes capítulo 7 verso 6. Pero captemos lo que estamos enseñando. Dice la palabra: y luego se dijeron, capítulo 7 versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de un gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Había una gran multitud contra el pueblo de Dios. Tenían sitiada la ciudad había padecido hambre. La situación era impensable. Pero Dios envió a un profeta, al profeta Eliseo, y dijo que a las 24 horas habría abundancia a las puertas de Samaria. Pero recuerde que era tan difícil la situación que las mamás se estaban comiendo a sus propios hijos. ¿Cuántos me están escuchando? Estaban practicando el canibalismo. Y cuando el rey pasa por allá, lo maldicen y le dicen: rey, haga algo, haga algo. Dice: ¿yo qué puedo hacer? Y había una crisis social, económica, había hambruna, mejor dicho, la ciudad estaba en una situación pero terrible. Se estaban comiendo a sus hijos. Usted dice: ahí ¿quién puede obrar? Ahí no puede suceder, es decir, esto no lo arregla nadie, esto no tiene respuesta. Pero Dios envía a un profeta y dice: mañana, cuando amanezca, va a haber abundancia. Se estaban comiendo a los hijos y mañana iban a tener abundancia, iban a estar comiendo espléndidamente. Eso es imposible, eso no se puede, pero para Dios todo es posible. Alabe a Dios, porque Dios va a hacer un milagro en su vida hoy. ¿Cuántos lo pueden alabar? Porque no solo es para Colombia, sino también para usted y para mí. Y lo que parecía imposible cuando había canibalismo, cuando la cosa era terrible, viene un profeta de Dios y da la palabra de Dios, porque Dios envía su palabra, envió su palabra y los sanó, envió su palabra y los libró de su ruina. Es la palabra de Dios la que cambia las circunstancias. Es la palabra de Dios la que da respuesta a los pueblos. Es la palabra de Dios, por eso creemos en Dios y en su palabra, porque su palabra nos bendice, nos sana, nos restaura y nos da la victoria. Y dice que había un príncipe que le dijo: ¿será que sí, no? Le dijo: ¿será que Dios va a abrir las ventanas de los cielos? Va a mandar mercados, va a mandar comida, va a mandar de todo, ¿cierto? Sí, claro que sí, ¿será que sí? Y el profeta le dijo: usted lo verá, pero no comerá de ello. ¿Cuántos me están escuchando? Y dice que cuando Dios hizo el milagro, ¿cuál fue el milagro? El milagro es que estaban los enemigos que tenían sitiada la ciudad, tenían comida, tenían caballos, tenían riquezas, tenían de todo. Y Dios envió un terror. Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Dios hizo que escucharan ruidos, que escucharan caballos, que escucharan ruido de ejército, y les dio un miedo tan tremendo. Y dijeron: esos son los israelitas que se asociaron con otros y nos vienen a acabar, más bien huyamos. Y no alcanzaron a llevarse nada. Dejaron la comida servida ahí en la estufa, dejaron el oro, dejaron los caballos, dejaron los asnos y salieron despavoridos. ¿Quién hizo eso?
Y resulta que los leprosos, recuerde, lea eso, ese pasaje es apasionante, Segunda de Reyes 7, léalo después con más tiempo, es apasionante. Habían 4 leprosos y dicen, Dios ha hecho liberación. Esos leprosos comían, se ponían vestidos, estaban disfrutando, dice, pero nosotros callamos, anunciémosle la buena nueva a la ciudad. Y anunciaron a la ciudad que Dios les había dado, había hecho una obra extraña. ¿Había hecho una obra qué? Extraña. Y sale esa gente a recibir la bendición. Y el hombre que se había burlado de la palabra de Dios, era un príncipe, estaba en la puerta allí. Cuando la gente fue a recibir lo que Dios les había dado, pasaron por encima y murió aplastado por la multitud. Porque Dios le había dicho, usted lo verá, pero no comerá de ella. ¿Cuántos creemos la palabra de Dios? ¿Cuántos creemos que Dios va a obrar en nuestras vidas? Que Dios va a obrar en Colombia. ¿Y cuánto le damos la gloria a Dios? Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Dios hace obras extrañas. Mire el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 5. Porque muchas veces los cristianos murmuramos, criticamos, nos llenamos de temor, declaramos palabras sin sabiduría. Y dice la palabra, como tú no sabes, versículo 5, ¿cuál es el camino del viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es decir, que así como ignoramos para dónde sopla el viento, para dónde va el viento, de dónde viene el viento, para dónde, ignoramos eso, por supuesto. El viento es un poquito caprichoso y uno no sabe cómo. Es como algunas mujeres y como algunos hombres. ¿Cierto? No vamos a atacar a niños. En paz, ¿cierto? Igual. Entonces es como algunos hombres y como muy pocas mujeres, sí, como sopla donde quiere y va donde quiere. Y uno no entiende y dice, ¿pero qué es esto? Pero tampoco uno entiende, a menos de que sea un científico, cómo se forma el corazón de un bebé en el vientre de su mamá. Cómo se forma el cerebro, cómo se forman los huesos. Uno no lo entiende, pero lo cierto es que va creciendo dentro y nosotros no lo entendemos, ¿cierto que no lo entendemos? Pero dice la palabra que así como no entendemos cómo crece y se forman los órganos en el vientre de una mamá, así ignoramos cómo es la obra de Dios. Nosotros ignoramos que Dios, cómo está obrando Dios, qué está haciendo Dios, y nos desesperamos, nos angustiamos y decimos, no, Dios no está haciendo nada, no vemos nada, ignoramos, pero no ignoremos más. Sepamos que Dios está haciendo una obra, que aunque parezca extraña, Dios está obrando. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Amén, damos la gloria a Dios, amén. Dios está obrando. ¿Cuántos lo pueden confesar? Y aunque parezca extraño lo que estamos viendo, Dios se está moviendo en Colombia. Y eso es lo que el cristiano tiene que confesar. Y eso es lo que el cristiano tiene que orar. Que Dios está obrando quizá de una manera que no lo entendemos, pero Él está obrando. Y el último aspecto importante es esto. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Otra forma extraña como Dios obró. Vamos a mirar en el capítulo 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 22 y 23. Vamos a mirar, ¿listos? Entonces abramos nuestras Biblias allá y vemos aquí cómo Dios obró de una forma extraña. Dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Extraño o no extraño? Muy extraño. Otro ejército contra el pueblo de Dios. Están allí para caerles con toda la contundencia, una multitud gigante, mucha gente, un ejército muy grande,
Entonces los líderes políticos y espirituales de la nación piden a Dios la guianza y les dice el Señor, no van a pelear, van a alabar a Dios. Y dice que cuando ellos empezaron a levantar su voz en alabanza y empezaron a cantar al Señor y a glorificar a Dios, Dios puso contra los hijos de Amón y de Moab que se emboscaran entre ellos mismos y entre ellos mismos se destruyeron. Algo extraño, algo raro. Cuando el pueblo alabó a Dios, Dios puso confusión en medio de sus enemigos. Por eso entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reconocer que Dios está en su trono. Segundo, que Dios está obrando, así sea algo extraño, pero Él está obrando. Y tercer lugar, tenemos que glorificar y exaltar a Dios. ¿Cuánto lo alabamos? ¿Cuánto lo bendecimos? Tenemos que glorificarlo, tenemos que exaltarlo, tenemos que darle la gloria. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Dar la gloria a Dios porque Dios está obrando. ¿Estamos de acuerdo? Mire en el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel, vamos por favor a mirar. En el capítulo 4, gracias a Dios que usted trae Biblia, lo bendigo porque trae Biblia. Dijo un predicador, un cristiano sin Biblia es como un jardín sin flores. Aquí hay que traer Biblia. No es un regaño, es una palabra de motivación. Daniel capítulo 4, verso 37, pero vamos a mirar desde el versículo 30. Daniel 4, versículo 30. Habló el rey Nabucodonosor y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Entonces estaba muy ensoberbecido Nabucodonosor, porque era el rey más poderoso. Aún Dios le dio el título de rey de reyes en ese tiempo. Claro que hay un rey de reyes que está sobre otros reyes, es el Señor Jesucristo. Pero Nabucodonosor había sido muy engrandecido por Dios, pero él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado? Entonces por esa soberbia vino el juicio de Dios, como hemos visto en los personajes que hemos mencionado en la historia del mundo. Y dice el versículo 31, el juicio de Dios. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero póngale ánimo. Hasta que reconozcas. No solo como dijo Hitler, Dios reina en el cielo y yo aquí en la tierra, sino que el Señor tiene el control del reino de los hombres. Entonces Dios dio ese decreto de juicio. Pero ya en el versículo 34, versículo 33, se cumple el juicio contra Nabucodonosor. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Se enloqueció, perdió la razón. Se volvió una bestia, comía pasto como las vacas, le caía el agua, se volvió un demente. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Porque Dios es el que reina, porque Dios es el que gobierna. Y eso tenemos nosotros que tomarlo, que debemos tener reverencia ante Dios y darle la gloria a Dios. Si Dios por algún motivo nos ha bendecido, ya sea familiarmente, económicamente, laboralmente, en el ministerio, lo que sea, toda la gloria es para Dios.
porque es por gracia. Siempre démosle la gloria a Dios. Mientras nosotros le demos la gloria a Dios y nos humillemos ante Él, tendremos victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Dios peleará por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quizá Dios está hablando a algunos de nosotros que lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de Cristo. Dice que el Señor Jesucristo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Tenemos que humillarnos ante el Dios grande, ante el Dios poderoso. Tenemos que darle la gloria. Tenemos que exaltarlo. Y cuando nosotros lo exaltamos a Él, Él va a hacer muchas cosas buenas a favor de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero también va a hacer muchos beneficios a favor de Colombia. Pero entonces, ¿qué sucedió? Este hombre quedó en esa situación, pero él en su crisis reconoció a Dios. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Reconoció a Dios. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Andan con soberbia. Entonces Él reconoce y le dice: Señor, tú eres el Rey verdadero, tú fuiste el que me diste todo ese poder, tú fuiste el que me abriste esas puertas. Yo me envanecí con lo que tú me habías dado, por eso vino juicio, pero hoy me humillo y te reconozco, te exalto, te glorifico. Quizá muchos de los que están aquí y muchos de nosotros, si nos humillamos ante Dios, saldremos de la crisis en la cual hemos estado. Saldremos de esa cueva, de esa cárcel, porque cuando nos humillamos, Dios va a hacer algo y nos va a levantar y nos va a dar la victoria. Entonces tenemos que darle la gloria a Dios. Tenemos que exaltar al Señor. Tenemos que practicar la humillación voluntaria y decirle: Señor, nos humillamos ante ti, te damos la gloria, te adoramos, te exaltamos, así como hizo Nabucodonosor. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Tenemos que darle la gloria a Dios. Hermanos, cuando la iglesia del Señor se levante en adoración, en gloria para Dios, Dios va a levantar a Colombia de la crisis y va a manifestar su gloria en esta nación. No son las quejas, no son las críticas, no son los odios intestinos, no es la guerra con unos contra otros. Es humillándonos y exaltando al Dios del cielo para que Él abra los cielos y nos bendiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? ¿Cuántos le damos la gloria? Pero ¿cuántos lo exaltamos? Y vamos a ver la restauración. Versículo 34, ya estamos terminando. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Volvió la cordura, volvió la capacidad, volvió la lucidez. Y mi razón me fue devuelta. Sus habilidades le fueron devueltas. Quizá usted dice: todo lo que yo hago y me sale mal, y trato de hacerlo y me sale mal, me he vuelto muy torpe y no me funciona nada.
Humillémonos ante el Señor y tu razón te será devuelta. Pero ¿cuántos le alaban al Señor? Dios está obrando, Dios se está moviendo en esta mañana. Mi razón me fue devuelta, y dice, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y mire la respuesta, versículo 36. En ese mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pueblo del Señor, glorifiquemos al Señor Dios. Démosle la gloria, humillémonos. Y mire que todos esos apoyos que había perdido Nabucodonosor, todas esas capacidades que se habían ido, todo eso que había perdido, toda esa majestad, toda esa dignidad, toda esa grandeza, todos sus líderes que le ayudaban, sus consejeros, lo buscaron, lo ayudaron, lo levantaron, y dice que su grandeza fue añadida. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar al Señor y darle la gloria, darle la honra, humillarnos ante Él. 3 cosas hemos visto hoy. La primera es que Dios está sentado en su trono, y aunque el mundo pareciera que está como enrarecido, Cristo gobierna. Segundo, ¿cuál es el segundo punto? Dios obra de una manera extraña. Tenemos que confesar, tú obras, Señor, como yo no me imagino, y yo declaro y confieso que tú estás obrando por tu palabra, porque la palabra lo dice. Y en tercer lugar, exaltarlo, glorificarlo, darle la honra, humillarnos ante Él, y Él será el que obrará como Él quiera. Vamos a orar, ponemos la adoración y oramos. ¿Cuántos están de acuerdo? Padre, te damos las gracias, te damos las gracias, te damos las gracias. Levántese de su silla y diga, doy gloria a Dios, doy gloria a Dios, doy gloria a Dios. Oh, doy la gloria al Señor. Oh, Sharababarabachaya Kanda. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, Sharabababaya Kanda Kaya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, Sotorobababa. Todos adorándolo al Padre, todos adorándolo. Que no haya temor, que no haya incertidumbre. Oh, Sharababayakaya, que no haya temor y usted diga, oh Señor, ¿dónde irá a parar Colombia? No, el pueblo lo que hacemos es adorarlo a Dios. Todos, 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 todos. Padre, te exaltamos, Padre, te exaltamos. Padre, te bendecimos, Padre, te bendecimos. Oh, gracias a Dios.